Muy buenos días. Buenos días. Saludamos a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y los que han estado viniendo en este tiempo, saben, colocaste, saben que hemos estado estudiando acerca de qué? Conocer a Dios por sus nombres. En el Antiguo Testamento hay unos nombres de Dios que nos muestran algo de lo que Él es, nos van revelando de su naturaleza, de su gracia, de su amor. Y en Génesis capítulo 2, el verso 4, dice, esos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. O sea que Dios es el creador de todo lo que existe. Amén. Dios es el creador de todo lo que existe, por eso es Dios. Entonces, conocer a Dios por sus nombres desde los orígenes de la creación nos lleva a entender que somos bendecidos en Cristo Jesús porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Listo? Vamos a ir entonces a nuestro número 10. La enseñanza es la 10, el número del nombre es el 9. ¿Listo? Porque fuimos a ver el significado, dijimos, ¿se acuerda que dijimos que en la Biblia el pueblo hebreo no nombraba a Dios, que simplemente está el tetragrametón, que el nombre de Dios fue traducido como YHWH, que en nuestras Biblias, después le colocaron letras y todo eso lo dijimos, ¿cierto? Y ahora vamos a ver Jehová Nisí, que significa el Señor es mi bandera. Dios se revela al pueblo de Israel, específicamente a Moisés, como el Señor es mi bandera, para mirar un poquitico lo que significa una bandera. Y vamos a ir a Éxodo capítulo número 17, los versículos 8 al 16. Vamos a leer. ¿Listo? ¿Está conmigo? Y aquí lo tengo. Si usted no trajo Biblia de papel o la trajo, no hay problema, la puede sacar ahí. Esta es la Reina Valera 60. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, ¿qué le dijo? Escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Israel era un pueblo que eran esclavos que salían de la esclavitud de Egipto y no tenían ejército. Y apenas salen, lo primero que viene es un ataque. Entonces tienen que escoger varones que van a pelear, porque ellos no tenían ejército, estaban saliendo de la esclavitud de Egipto. ¿Listo? E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Y qué sucedía? Que cuando Moisés alzaba la mano, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba la mano, prevalecía el enemigo, Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Claro, usted levante la mano así por horas a ver si usted se cansa. Mantenga todo el día la mano levantada a ver si las puede sostener. Entonces se cansaban. Las manos de Moisés se cansaban. Entonces colocaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, ¿qué hacían? Sostenían sus manos, el uno a un lado, el otro al otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, o sea, hasta que terminó el día, tenía que tener las manos levantadas y alguien le estaba ayudando, eran estos dos que le estaban ayudando a mantener las manos en alto. Sigue diciendo el texto. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto y ponlo para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Listo, está registrado allí en Éxodo capítulo 17. Más o menos la imagen es esa. Entonces, el Señor
es mi bandera o el Señor es mi victoria, ¿cierto? Pero mi victoria de generación en generación. Amén. Venían muchas generaciones, esta era la generación que estaba saliendo de Egipto. Recuerden que esa generación casi toda muere en el desierto y luego viene una nueva generación. Pero la garantía de la victoria en una generación es que tengan al Señor. Que el Señor sea mi bandera, porque Él es mi victoria. Amén. Es la única garantía para que una generación tenga victoria. Ahora, si nosotros miramos un poquitico el enemigo y las circunstancias de la vida, como para aplicarlo a nuestros días hoy. Esto es un texto antiguo de la historia del pueblo de Israel, pero ¿cómo lo aplicaríamos a nuestros días hoy? Entonces, ¿tenemos un enemigo? ¿Sí o no? Sí. Y tenemos una cantidad de circunstancias en la vida. No todas las circunstancias de la vida vienen del enemigo. La gente le echa la culpa mucho al diablo de todo, pero no todas las circunstancias vienen del enemigo, aunque el enemigo sí puede aprovechar las circunstancias. Nosotros vivimos en un mundo caído. Desde que el ser humano pecó, el ser humano se desconectó de Dios y tiene una naturaleza caída. Y hay un enemigo que tiene su trono aquí, en los lugares celestes, aquí en el espacio donde nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces hay unas circunstancias. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. ¿Cuál es la garantía de victoria? Confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, la fe es la que nos da la victoria sobre el enemigo y las circunstancias. Entonces, después de salir de Egipto, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, en Refidim. ¿Cómo estarían? ¿Con sed? ¿El desierto tendría sed? ¿Estarían cansados? Habían salido, ¿cierto? Y en esas circunstancias, cansados y con sed, allí fueron atacados por los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Era un pueblo nómada, descendiente de Esaú, que era enemigo de Israel. ¿Sí? Y salieron, por supuesto, a atacarlos. Ahora miremos un poquitico la estrategia de ellos. ¿Cuál fue la estrategia de Israel? Recuerden que Israel no tenía ejército. Israel acababa de salir a un poco de esclavos saliendo de la esclavitud. Atemorizados, con miedo. Siempre habían servido a otros. Y entonces hay una estrategia aquí. La estrategia es que mientras Josué dirigía a los soldados que acababa de reclutar, que escoja hombres que vayan a pelear, Moisés subió al monte con la vara de Dios en sus manos, acompañado de dos hombres, Aarón y Hur. Entonces, hay una estrategia de oración y de acción. ¿Lo ve aquí? Por acá vemos a Josué dirigiendo la acción. Pero acá vemos a Moisés, a Aarón y a Hur orando. Entonces, la estrategia es de ¿qué? De acción y de oración. De oración y de acción. ¿Recuerda cuando ellos salen de Egipto y llegan al Mar Rojo? Y el faraón había mandado al ejército a matarlos. Y dice que ellos fueron a clamar al Señor. Moisés fue a clamar al Señor. Y el Señor le dice, ¿qué hace aquí clamando? Vaya haciendo la vara y dígale al pueblo que marchen hacia adelante. Entonces hay un momento para orar y hay un momento para actuar. El problema de nosotros los cristianos es que a veces hacemos una sola de las dos. O solo oramos o solo actuamos. Pero es necesario orar y actuar. La estrategia correcta es lo espiritual y lo natural. Es necesario hacer las dos cosas. Amén. Hay gente que ora, oremos para que consiga un buen empleo, pero nunca lleva hojas de vida. Oremos para que me vaya bien la entrevista, pero no se prepara para la entrevista. Oremos para que mi hogar todo salga bien, pero llega a la casa a pelear después de haber orado. Está haciendo algo contrario, una mala estrategia a lo que oró. Siempre la estrategia debe ser que en el mismo sentido en que oro, actúe. Siempre. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy rápidamente? Más o menos la imagen se ve así. ¿Sí? ¿Cómo se ve la imagen en las circunstancias de su vida? No sé. Ustedes deben saber cómo se ve. Esa es la imagen de las circunstancias del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, enfrentando sus circunstancias y a su enemigo. ¿Listo? Nosotros hemos salido de la esclavitud. ¿Sí o no? Al que elijo libertad es libre en verdad.
Pero tenemos circunstancias, enemigo, sí, solo que a veces no somos conscientes. Y solo que a veces no tenemos la estrategia bien, fallamos en la estrategia. ¿Listo? Entonces vamos a ver hoy 5 aspectos importantes en la batalla diaria de la fe. ¿Cuántos? 5, diga una mano de cosas. Usted tiene los 5 dedos completos en la mano, haga así. El indio poca mano, no levante la poca mano que tiene, solamente una. 5 aspectos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a contarlos con los dedos de la mano, así de pronto va a ser más fácil que los enumeremos. Número 1, con este dedito. ¿El número 1 cuál es? El ataque de Amalek. ¿Qué representa el ataque de Amalek? Representa a nuestro enemigo, haga así. Nuestro enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? Pequeño. Nuestro adversario el diablo, ¿cierto? Nuestro adversario el diablo. Aquí dijeron es pequeño, ya no es tan grande como ustedes se imaginan. Nuestro adversario el diablo. Pero también tenemos, ¿qué más? El mundo, porque el mundo sigue la corriente del diablo. Cuando hablamos del mundo, hablamos de una filosofía, de una manera de pensar, de un sistema de pensamiento que entró al mundo cuando el ser humano cayó por el enemigo. Por eso nosotros no debemos pensar como el mundo piensa, debemos cambiar nuestra manera de pensar por la palabra de Dios. ¿Listo? Pero también tenemos la carne. ¿Y qué es la carne? La carne son nuestros deseos. ¿Sí? Dice que nosotros tenemos la mente viciada conforme a los deseos engañosos, o sea, vienen del engañador. Entonces, este es nuestro enemigo, 3 en 1. El problema es que nosotros dormimos con esta. ¿Sí? Yo creo que nuestro mayor enemigo antes que el diablo es la carne, porque es la que abre la puerta para que el enemigo entre. ¿Y a qué entra el enemigo? A 3 cosas: hurtar, matar y destruir. Entonces, lo primero, listo, primer aspecto. Entonces, nosotros debemos pelear la batalla ¿desde dónde? Desde la victoria de Cristo, no desde las circunstancias. El problema es que nosotros peleamos desde las circunstancias. Debemos pelear la batalla desde la victoria de Cristo. Ahora somos más que vencedores. ¿Cómo lo veríamos en el Nuevo Testamento? Colosenses 3, 13 al 15. Necesitamos mirar qué hizo Jesús. Necesitamos entender qué hizo Jesús. Entonces, en Colosenses 3, 2, 13, perdón, al 15 dice la palabra: y a nosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de la carne, así estábamos. ¿Qué muertos? Separados de Dios. Nuestro espíritu estaba separado de Dios, estaba en las tinieblas, fue trasladado de las tinieblas a la luz de Cristo. Entonces, estando muertos en delito de pecado, ¿qué hizo cuando nos trasladó? Nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Ahora ya no estamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Ahora ya no estamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos. Amén. Dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y quitándola de medio y clavándola en la cruz. Había un acta de decretos que decía que habíamos fallado, que habíamos pecado, que íbamos al infierno. ¿Sí decía eso? Pero ahora, ¿cómo está el acta? Está anulada. ¿Para qué sirve un documento anulado? No se deje condenar del diablo. No se deje condenar del diablo. ¿Todavía está por aquí? No se deje condenar del diablo. El acta fue anulada. Está clavada en la cruz. Qué alegría, qué entusiasmo. El acta está anulada. ¿Usted se imagina que lo vayan a llevar uno a la cárcel? Traen el documento, dicen ya va para la cárcel, esposado. Traen el acta, no, pero vea, esta acta está anulada. Él es libre porque viene ya. ¿Alguien pagó? Ya no tiene que ir a la cárcel. Amén. Alguien fue a la cárcel por él. Amén. Eso es lo que dice. Y despojando a ese enemigo, ¿se acuerdan que hablamos del enemigo? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la antigüedad, los reyes iban a la batalla. Y cuando ganaban la batalla, hacían un desfile triunfal. Y llevaban al rey enemigo amarrado, lo arrastraban. Así hizo el Señor con el diablo. El diablo fue exhibido públicamente. Lo que pasa es que nosotros a veces le damos mucha autoridad al diablo. Cualquier cosa, ay, fue el diablo, ay, me salió el diablo, ay, qué miedo con el diablo, ay, me da miedo orar porque el diablo, ay, el diablo por aquí, ay, y mira el de feo y dice, ay, el diablo.
No, peínese, no es el diablo, tranquilo. ¿Sí? Entonces, le damos mucha autoridad al diablo. Pero el diablo es un enemigo ¿qué? Derrotado. Fue derrotado. Por eso peleamos ¿desde dónde? Desde la victoria de Cristo. No desde las circunstancias. No desde mirar al diablo y ponerlo allá arriba. Y hay gente que habla más del diablo que de Dios. Y hay cristianos que hablan más del diablo que de Dios. Y hay gente que piensa entre la batalla entre el yin y el yang, el bien y el mal, y piensan que el diablo está enfrentando con Dios. El diablo es una criatura de Dios. El diablo nunca podría enfrentarse con Dios. El diablo se enfrentó fue con el ser humano y engañó fue al ser humano. Y cuando Cristo vino como un ser humano y lo derrotó como un ser humano, como un hombre. Y lo venció. Y lo exhibió. Y le dijo, espanto será, decía la profecía. Y el diablo quedó como un espanto. Entonces, número uno, ¿qué? Número uno, ¿qué? El enemigo, ¿cierto? ¿Qué es el enemigo? El diablo, el mundo y la carne. Tres en uno, parecidos los tres. ¿Listo? Pero están derrotados. Amén. Listo. Peleamos desde la victoria de Cristo. Número dos, la oración de Moisés. ¿Qué representa la oración de Moisés? Dependencia absoluta de Dios. Diga, número dos, ahí con este dedito. ¿Tiene este dedito aquí, el del anillo? Debe ser nuestro compromiso diario. Jesús enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es una necesidad que tenemos de depender absolutamente de Dios. Amén. Depender absolutamente de Dios. Por eso dice, orar sin cesar. Cesar es cesar. No, no está diciendo eso. Es siempre, en todo tiempo, en todo momento. Que su vida sea una oración. ¿Listo? Y número tres, la victoria divina. ¿Cuál fue la victoria? Fue con la palabra. Los venció a filo de espada. Recuerden que la palabra es la espada de doble filo. Entonces tenemos aquí, número uno, ¿qué? Un enemigo destronado, ¿cierto? Dos, la oración, nuestro compromiso, la dependencia absoluta de Dios. Y número tres, el más alto, vea, la espada de la palabra, ¿cierto? La espada de la palabra. Entonces, esa es la que nos da la victoria divina, es la palabra. Siempre que oremos debemos orar es la palabra. A veces oramos mucho las circunstancias, ignoramos la palabra. Y lo que nos da la victoria es la palabra. Repetir el fracaso y volver a decir y volver a llorar sobre la leche derramada no nos da victoria. Quejarnos nos da victoria, nos da la victoria la palabra de Dios. Haga así. Así, es la palabra. Es la palabra. Amén. Es la palabra. Entonces, la oración y la palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando habla de fortalezas, está hablando de fortalezas mentales. Derribando argumentos. Los argumentos están en la mente. Y toda altivez, orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando contigo todo pensamiento. Que la gente piensa en la fortaleza allá afuera, pero el problema de la fortaleza está aquí adentro. Allá afuera puede haber todas las fortalezas que haya. El problema es la fortaleza de mi mente. He visto cristianos que han vuelto atrás porque comenzaron a pensar estupideces. ¿Cuántos saben que el mundo, cuando hablamos del mundo, el sistema del mundo es un sistema estúpido? Porque el diablo, dice el pastor John, es muy estúpido. Entonces todo lo que dice el diablo son estupideces. Y la gente deja la palabra de Dios para empezar a leer estupideces. Entonces cuando empiezan a leer estupideces, comienzan a pensar en estupideces y a dejar la palabra de Dios. Y entonces ya dejan la oración y comienzan a ponerle razonamiento humano, natural, y cómo sería esto, y cómo sería esto, y comienzan a dejarse llevar por ideologías, filosofías huecas, diga estupideces. Y uno, hablo por mí, uno de todas maneras es un poco estúpido. ¿Cuándo uno es estúpido? Cuando piensa que uno sabe más que Dios. Cuando uno piensa que con mi inteligencia yo sé más que Dios y yo puedo hacer esto porque yo sé. No, la palabra es de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Las ideologías cambiarán, la vida cambiará, todo es susceptible de cambio. La palabra de Dios no.
Permanece para siempre. Y la única garantía de victoria es su palabra. Su palabra. En Efesios 6 vemos la armadura de Dios. Y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y pues la palabra estará de continuo en mi boca. Usted debe estar en mi boca y en mi corazón, con C de cabeza, aquí la palabra, pensando la palabra, meditando la palabra, orando la palabra, imaginando la palabra. ¿Sí? Entonces, si lo miramos en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 2, 14 al 17, la oración y la palabra dice: mas a Dios gracias. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuál es la garantía de la palabra? Que siempre vamos a ir en triunfo en Cristo. Cristo es la palabra. Es el verbo que se hizo carne. Es la palabra que se encarnó. Es la palabra la que entró en nosotros. Es la palabra la que cambia nuestra vida. Es la palabra la que nos edifica. Es por la palabra. Necesitamos ser cristianos de la palabra. Pero es que ahora hay mucho cristianismo light. Entonces, cristianismo de filosofías, de ideas, de un montón de cosas que le han mezclado al evangelio, ciencias, la psicología y otras ciencias en el evangelio, para hacer el evangelio un poco más chévere. Pero ¿cuántos saben que eso no es? Más gracias se anda a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La única manera de conocer a Dios efectivamente es por la palabra. Amén. Porque hay gente que quiere conocerlo por experiencias, quiere conocerlo por historias de otros, pero es por la palabra. Conocemos al Dios de la palabra. La palabra fue hablada antes de que existiera la escritura, pero cuando existió la escritura, la palabra fue escrita. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés allá en el monte, fue escrito en piedras, 2 piedras. Pero el Nuevo Testamento dice que deben ser escritos en las tablas de nuestra mente y nuestro corazón. Amén. O sea, no es suficiente con que yo diga: diablo, espere, ¿dónde dice diablo? No, yo sé que por aquí decía algo. No, yo tengo que tener la palabra en mi mente. Amén. La palabra tiene que pasar de mi mente, del libro, y ser escrita en mi mente. Para que yo pueda pelear efectivamente la batalla. Porque qué tal que en algunas circunstancias yo no pueda llevar el libro. Debe estar en mi mente. Amén. Listo. Por toda parte, por todo lugar, manifiesta, ¿cierto?, el olor de su conocimiento como una fragancia. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. De todas maneras, olemos a algo. Olemos a Cristo. Amén. Dice: en los que se pierden, en esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y en los que se salvan, en aquellos, olor de vida para vida. Entonces, vida y muerte. Dice, y hace la pregunta: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo es suficiente. Solo Él es suficiente. Entonces, donde quiera que vamos, llevamos la fragancia de su conocimiento. Entonces, ¿cuál es la garantía de la victoria? La oración y la palabra. Hay victoria si yo estoy llevando la palabra. Pero si yo estoy haciendo mi propia cosa y no llevo la palabra, nadie le cuento la palabra, nadie habla la palabra, en ninguna parte habla la palabra, ¿qué victoria va a haber? Si hay un cristiano que no habla la palabra, pues no hay ninguna fragancia del conocimiento de Dios para nadie, porque es por la palabra. ¿Cómo es que la gente es salva? Por la proclamación de la palabra. ¿A qué vino Jesús al mundo? A predicar su palabra. Los primeros cristianos, ¿qué hacían? Predicar su palabra donde quiera que iban. Así que la garantía de la victoria es la palabra, acompañada siempre de la oración, orando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Pero uno comparte todo menos la palabra de Dios.
Ay, qué pena decirle a esa persona tan inteligente, esa persona tan brillante, ese doctor tan eminente, yo ponerme a decirle la palabra de Dios, me da pena. No, Pablo no le dio pena de decirle la palabra a nadie, a todo el mundo le predicó. Jesús le predicó a todo el mundo la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesaria para todos. La gente piensa que solamente el que es pobre económicamente no tiene dinero hay que necesitar la palabra. No, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, necesita la palabra de Dios. La verdad riqueza es la palabra de Dios. Amén. Entonces es la oración y la palabra. Dice, pues no somos como muchos. Uy, hay muchos que falsifican la palabra. Dice, pues no somos como muchos que me dan falsificando la palabra de Dios. Mucho falso hay. Dice, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. O sea, que ¿qué deberíamos estar hablando, enseñando? La palabra. Pero la gente, ¡ay, sí, como dice la palabra de Dios! No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Eso no dice la palabra de Dios. ¡Ay, sí, como dice la palabra de Dios! Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la palabra de Dios. ¡Ay, sí, como dice la palabra de Dios! Al que madruga, Dios le ayuda. No, no dice. ¡Ay, sí, como dice la palabra de Dios! Por la verdad murió Cristo. No, no dice que murió por la verdad, dice que murió por nuestras transgresiones. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice que él murió por la verdad, dice que él es la verdad y no murió por él. Entonces tenemos mucha mezcla, mucha tradición y muchas cosas que pensamos que es la verdad. Y mucha gente falsifica la palabra de Dios. Entonces enseña otra cosa. ¿Cómo se falsifica la palabra de Dios? Sacando de contexto las escrituras. Enseñando cosas que no dicen. Por ejemplo, hay gente que dice, coge una escritura, la saca de contexto y la hace decir lo que quiere que él diga. O sea, coge la escritura como un acordeón y saca la melodía que él quiera. Pero tiene que leerla en contexto. La Biblia dice que la suma de la palabra es la verdad. Así que para yo predicar un mensaje, yo tengo que tener el contexto de lo que dice la palabra de Dios y esa es la verdad. Pero hay gente que saca de contexto y falsifica la palabra de Dios. ¿Y cuántos son esos? Muchos. Entonces llevan otra fragancia. Eso no pasa nada, eso no hay ningún problema. Hoy por hoy, en el último tiempo, la iglesia, proféticamente hablando, es una mezcla entre Filadelfia y la Odisea, viendo las iglesias del Apocalipsis. Son las edades de la iglesia, es una interpretación, las edades de los tiempos. Una mezcla entre Filadelfia y la Odisea. Filadelfia es la iglesia fiel. Y la Odisea es la iglesia tibia. Es la iglesia que abraza todo lo del mundo y cree que puede ser amiga de Dios siendo amiga del mundo. Es la iglesia que el viernes por la noche, el sábado por la noche cuadra pizza y el domingo por la mañana iglesia. Esa iglesia. Es la iglesia que cree que uno viene a Cristo y que como uno ya dijo que es de Cristo, ya es salvo, siempre es salvo y que puede vivir como el diablo todo el resto de semana desde que el domingo vaya a la iglesia. Pero no es así. La Biblia dice que muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, pero si en tu nombre profetizamos. Si en tu nombre, ¿qué más hicimos? Muchos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y qué le contestará el Señor? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que los que critican el Evangelio dicen, no, sí, es que ustedes como dicen que si uno confiesa al Señor, usted ya es salvo, siempre es salvo y puede vivir como el diablo. No, ese no es el Evangelio. Jesús enseña que si uno viene a Cristo, es una nueva criatura, hay una nueva vida y que esa salvación se va a manifestar en nuestra manera de vivir. Amén. Entonces la salvación se va a notar. Amén. El que dice que es de Cristo debe andar como Cristo anduvo. Sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Así que entonces sí hay un cambio, pero no por mis propias fuerzas, sino porque la palabra y la oración hacen un cambio en mi vida, de adentro hacia afuera. Es un cambio que ocurrió en mi interior y se va a manifestar en toda mi manera de vivir. Amén. ¿O a cuántos no les ha cambiado la vida?
Ahora es un proceso donde nosotros vamos a ir cambiando nuestra manera de pensar por la exposición a la palabra de Dios. Por eso debemos exponernos a la palabra de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que se pierden es una locura, para los que somos salvos es poder de Dios. Amén. Entonces es la palabra la que hace la obra en nosotros. Por eso no debemos dejar de congregarnos como algunos acostumbran, sino que debemos animarnos a congregarnos cada día más, sabiendo que el Señor se acerca, el día del Señor se acerca, cada día está más cerca. ¿Listo? Número 4. Jehová Nisí, que significa el Señor es mi bandera. Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisí. Tiene dos significados realmente. El Señor es mi bandera o el Señor es mi victoria. ¿Sí? Mi victoria. O sea que la victoria no es por mí mismo, sino porque Él es mi Señor. Yo viví una vida tratando de ser mi propio Señor y siempre mi vida fue un fracaso. Para ir a Jesús, yo debo aceptar que yo fui un completo fracaso. Eso trata con mi orgullo. La Biblia dice que debemos ser humildes en espíritu, pobres en espíritu. Yo reconozco mi absoluta bancarrota, mi pobreza espiritual. Necesito de Él. ¿Cierto? El Señor es mi bandera o el Señor es mi victoria. Y número 5, las banderas representaban dos cosas: identidad y esperanza. Entonces necesitamos entender nuestra identidad en Cristo y entender que Él es la única esperanza. Le tengo noticias: el mundo no va a seguir mejorando. El mundo cada vez seguirá empeorando. La Biblia dice que el mundo va de mal en peor. Los malos van engañando y siendo engañados. Pero la Biblia dice que el cristiano el justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Así que aunque el mundo vaya de mal en peor, usted irá de gloria en gloria. Usted irá de poder en poder. Usted irá siendo bendecido. Y aunque el mundo esté peor, usted siempre estará guardado porque en Cristo estamos seguros. Pero necesito tener identidad. No la identidad que el mundo da. La identidad que nos da el Señor. La esperanza que tenemos en Él. La esperanza bienaventurada que tenemos en Él. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo miramos más o menos se ve así. Usted ha mirado la bandera cristiana, nosotros lo tenemos allá en esa esquina, ¿la ve? Es una cruz roja. El resto es blanca. Representa la bandera cristiana. Representa mi victoria. Él es mi victoria. Entonces la bandera es que yo miro a la cruz y la cruz está vacía. Mire, no tiene a Cristo ahí colgado, está vacía. Me habla de lo que Jesús hizo. Pablo siempre predicó sobre la cruz de Cristo. Y esa es nuestra bandera. La cruz. La cruz tiene un mensaje que dice: alguien ya pagó. Se llama Jesús. No está en la cruz. Bajó a la tumba. No está en la tumba. Resucitó. Él vive. Y Él vendrá. El que murió en la cruz venció. Cuando la cruz era un instrumento de muerte y de maldición, para nosotros es un instrumento de vida, de bendición y de victoria. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces lo que nosotros observamos se vería más o menos así. Si nosotros lo miramos, diga: el Señor es mi victoria. Como yo fui un fracaso, reconocí mi fracaso, entonces el Señor es mi victoria. Señorío significa autoridad. Si Él es mi autoridad, si yo hago lo que Él dice, puedo tener victoria. Si yo soy mi propio Señor y hago lo que yo quiero, entonces la victoria dependerá de mí. ¿Qué pasaba cuando Moisés levantaba la manito por sí solo? Se cansaba y la bajaba y perdía. Necesitó de alguien que le ayudara. Mire que Dios trata con nuestro orgullo. No podemos obtener la victoria solos. Dios tuvo una idea que llama la iglesia. Siempre necesitamos que alguien ore por nosotros, que alguien nos ayude, que alguien nos acompañe. Somos un solo cuerpo, miembros los unos de los otros, dependemos absolutamente de Dios, pero entre nosotros también somos dependientes los unos de los otros. Y eso trata con nuestro orgullo. Así que entonces
Necesitamos entender que el Señor es mi victoria y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es la idea de Dios, que Él sabía cómo nos sacaba adelante. Solos no podemos. Solos no podemos. ¿Puede usted decirle eso a su hermana? Solos no podemos. Ahí muere el machismo, muere el feminismo, ¿sí o no? Muere el nacionalismo, muere todo muere ahí, porque entendemos que Dios tiene un plan y ese plan se llama la iglesia de Jesucristo. Hasta sobre la muerte. 1 Corintios 15, largo el capítulo, solamente cogí unos versículos, pero pensemos en lo más difícil que pudiéramos enfrentar, que se llama la muerte. ¿Cómo se dice en inglés? Death. En francés se dice ¿cómo? Temor. En todos los idiomas se oye horrible. ¿Sí? En buen colombiano dice la huesuda. ¿Sí? La calavera. En México, pues, la Santa Muerte nada más, ¿eh? Así le pongan Santa Muerte, sigue siendo horrible. La muerte es horrible. La Biblia dice que es el postrer enemigo que será derrotado. Le tengo noticias, Cristo la derrotó. Amén. La muerte no es el plan de Dios. La muerte es un enemigo. En el plan original de Dios no estaba la muerte. Entró el pecado que lo trajo el enemigo al engañar y por el pecado entró la muerte. Y toda la gente vivió como esclava por temor a la muerte. Una señal de que no hemos sido salvos es cuando tenemos miedo de la muerte. Piense un momentico ahí, usted. ¿Le da mucho miedo de la huesuda? Necesita ser salvo. Porque si está en Cristo, cuando se enfrente a la muerte, está en victoria. Porque Él es mi victoria. El Señor es mi victoria. Así que entonces, en 1 Corintios 15, del 53 al 58, vamos a leerlo, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y está hablando del cuerpo. Y para que esto corruptible se vista de incorrupción, tiene que intervenir la muerte. Una de dos: o viene Cristo y viene el arrebatamiento, o viene la muerte. Una de dos. Porque les digo un misterio: no todos moriremos, dice Pablo, pero todos seremos arrebatados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ya había muerto. Para que lo incorruptible, lo corruptible se vista incorruptible, tiene que intervenir la muerte. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa generación de la venida de Cristo, esperemos que estemos nosotros dentro de ellos, no verá muerte. ¿Listo? ¿Por qué es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? ¿Qué es lo mortal? El cuerpo. Se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, sea un cuerpo incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, como el cuerpo cuando Cristo resucitó, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Señor, Highlander, el inmortal. Vamos a ser inmortales. No en este cuerpo todavía es mortal. Es corruptible, ¿cierto? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, la victoria de Cristo. La profecía decía: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu victoria. Entonces Jesús es Señor sobre la muerte. Venció la muerte. Derrotó la muerte. Dice, hace una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe cuándo podemos decir eso? Cuando tengamos un cuerpo inmortal, incorruptible y eterno. Se habrá cumplido en nosotros. Para nosotros esto es una promesa todavía. Se cumplirá cuando Cristo regrese. Esa es la bienaventurada esperanza que tenemos.
Porque fuimos creados seres integrales, un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Qué es la muerte? Separación entre el espíritu y el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando el espíritu ya no está? Vuelve a la tierra de donde volvió, de donde salió. Sí, vuelve allá a la tierra y se vuelve polvo, parte de la tierra. Y aspiramos que allá donde queden esas partículas, Dios levante un cuerpo incorruptible, inmortal, eterno, glorioso, para vivir por la eternidad con Él. Amén. Hágase un cuerpo que ya no se duerma en la reunión. Que nos cansamos, ¿eh? Se duerme uno fácil. Listo, entonces miren lo que termina diciendo. 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Mire, el aguijón, ¿qué es un aguijón? ¿Qué es un aguijón? Es algo que hiere, ¿cierto? Y que mata, ¿cierto? Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, ¿cómo fue que entró el aguijón de la muerte a matar? Por el pecado. No estaba en el plan de Dios. Y el poder del pecado es la ley. Ahora les tengo buenas noticias. Cristo vino y venció la muerte. Y Él quitó de nosotros el pecado. Entonces quitó el aguijón. Eso sucedió en el Espíritu. Ahora, Cristo también cumplió la ley. Dejó el pecado sin poder. Por eso es que nosotros en la carne no podemos agradar a Dios. Que en la carne queremos cumplir deseos. Deseos. Un montón de deseos. Muchas de nuestras oraciones son pidiendo que Dios nos conceda deseos. Pero esos deseos de pronto no son la voluntad de Dios. Dios tiene un mejor plan. Amén. Eso no es muy popular decir uno de eso en la iglesia, ¿no? Venga, que el Señor le da casa, carro, beca, viajarás, tendrás dinero, te conseguirá la mejor mujer, descambia 2 de 20 por una de 40 por 2 de 20 y le irá chévere. Venga, que aquí le profetizamos lo que usted quiera oír. Ese es el evangelio que muchas veces se oye. Pero les digo noticias. Dios no quiere conceder todos los deseos de tu corazón. Porque hay deseos de tu corazón que no son la voluntad de Dios. Y el mío también. Es así. Mas gracias sean dadas a Dios, mire, aún sobre la muerte, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aún sobre la muerte tenemos victoria. Así que en cada circunstancia de la vida, en nuestra fuerza siempre vamos a sentir que estamos derrotados, que no puedo. Necesito ir a Él y reconocer que Él es mi victoria. Y termina el texto diciéndonos entonces a todos. Así que hermanos míos amados, ¿dónde están mis hermanos míos amados? Así que hermanos míos amados, voltea a mirar a sus hermanos que están al lado y díganle, así que hermano mío amado, estemos como firmes por la patria, no mentira, firmes en Cristo. Firmes por la patria, dijo el otro. Ay, no me digas eso que me dice. Firmes en Cristo. ¿Y qué? Y constantes. ¿Cuál es el problema? Que a veces somos inconstantes. Tenga cuidado cuando usted acostumbra a no congregarse, es inconstante, congrega una vez al mes. Una vez al mes. Cada vez que hay un evento, cuando repartan regalos. Cuando reparten regalos uno hay donde meter, porque eso, hay regalos. Entonces la gente todavía considera que un regalo es más importante que la palabra de Dios. Y corre cuando hay el regalo. No estoy diciendo que el regalo está mal, no, el regalo es una forma de traer a la gente y mostrar el amor de Dios, pero hay que entender y enseñarle a los niños que lo más importante no es el regalo. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Miren, estar firmes y constantes, no sea inconstante. Lo que lo mantiene firme es ser constante en la oración, en la palabra, sea constante. ¿Qué más? Si estamos firmes y constantes, estaremos creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo del Señor no es en vano. Tan
grande recompensa hay que tendremos un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es celestial? Así también los celestiales. Y está hablando del cuerpo. ¡Qué bendición! O sea, esa es la recompensa. La promesa que tenemos, esa es la herencia adquirida. Cuando nacimos de nuevo, el Señor depositó las arras de su espíritu en nuestro espíritu, como garantía de que tendríamos el premio completo. Amén. La Biblia dice, hablando del cuerpo, que si este tabernáculo, una carpa, es una carpa, se deshiciere, ¿se puede deshacer? No, si con gripa nomás dice, ¡ah, me morí! Esa gripa casi me mata. Tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en el cielo. A eso se fue Jesús. Me voy pues a preparar morada para ustedes. Y como me voy, regresaré. Eso está hablando del cuerpo. La gente imagina un edificio. ¿Cómo será el edificio? Es el cuerpo glorificado. Lo tendremos del cielo. ¿Se alegra por eso? Se llama evangelio. El evangelio es para esta vida en la tierra, pero también para la eternidad. Tiene las dos partes. Amén. Así que entonces, hagamos memoria de esos 5 aspectos importantes para la batalla de la fe. Número 1, ¿cómo es? Con los dedos. Levante la manito así, haga así. Número 1, ser conscientes que tenemos un enemigo, pero que ese enemigo es un enemigo derrotado. Amén. No exalte al enemigo. Porque hay gente que exalta al enemigo. ¡Ay, me sale el diablo! ¡Ay, no puede porque el diablo! ¡Ay, el diablo por aquí, el diablo! Hay gente que tiene un sueño. ¿Cuántos saben que hay sueños que son del diablo? ¿Y por qué se presentan los sueños del diablo? Porque piensa mucho en el diablo. No sueña con lo que piensa. No piense tanto en él. Es como, ese enemigo es como 3 en 1, ¿no? Ya sabemos. Número 2. La oración. Dependencia absoluta de Dios. Número 2. ¿Cuál es mi compromiso? Levante su manito así, no le dé pereza. Haga así. La oración es mi compromiso diario. Constante, dependencia absoluta de Dios. Número 3. Haga así. Número 3. ¿Cuál es la garantía de victoria? La palabra, la espada del Espíritu. Ame la palabra. Pero también predique la palabra. Amén. Predique la palabra. ¿Cuántos saben que el que cocina está más alimentadito que los que simplemente van a almorzar al restaurante? Porque el que cocina, este pollo está. Uy, mire cómo está esta carne de cordero. ¿Cuándo van a ir al Cocuy a comer carne de cordero ahorita en este tiempo? Sí, al Cocuy. Ella es mi esposa del Cocuy. Oye acá. Entonces cuando usted hace eso, usted ama la palabra, se deleita en la palabra. En tiempos de David estaba la ley, los profetas y los salmos. Y decía David, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me deleito en la palabra. Amén. Deleítese en la palabra. Aleluya. Lea la palabra para usted solo. Como cuando usted coge la pierna de cordero y se apoya solo y dice, no, para mí solo. ¿Le gusta eso? Número 4. ¿Cuál es? Sería con este, ¿no? Sería con este. Diga. El Señor es mi bandera. El Señor es mi victoria. ¿Lo puede decir? No sé cuál sea la batalla con la que usted está luchando en este mes de noviembre, pero levante su dedo al cielo y diga, el Señor es mi bandera. El Señor es mi victoria. Amén. Amén. El Señor es mi bandera, Él es mi victoria. Y número 5, y la más alta de todas, haga así con este, así. Mi identidad está en Él. Mi esperanza está en Jesús. Él es mi única esperanza. ¿Sí ve que este puede tocar todos los otros? ¿Por qué vencimos al enemigo? Por Cristo. Amén. Amén. ¿La segunda cuál es? ¿Por qué oramos? Porque hablamos con el amado. Amén. Me gustó como le decía un predicador, cuando usted lee las cartas en el Nuevo Testamento, son las cartas del novio, del amado. Amén. Lo que Él te dice a ti,
Pero número 3, ¿por qué amamos la palabra? Porque Él es la palabra, porque es la garantía de la victoria. Y por eso podemos señalar, el Señor es mi victoria. Te bendigo esta mañana con esta palabra en el nombre de Jesús.